Entonces, siguiendo con estos archivos, veamos acá. No voy a, ahorita no les voy a mostrar la pantalla completa porque necesito mostrarles algunas cuestiones ya trabajando. Aquí tengo a Debian y quiero que vean algunas cositas. Entonces, esto de la estructura del directorio es muy importante, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta que prácticamente dentro del directorio podemos trabajar con diferentes tipos de archivos y esos archivos al final de cuenta manejan tanto la información de los programas que utilizamos como la propia información que el usuario va creando a raíz de las diferentes aplicaciones, ¿verdad? En este caso, pues una de las formas más prácticas en cuanto a la estructuración de un directorio es a través de una lista de entradas, ¿verdad? Una para cada archivo prácticamente y puede representarse con un simple archivo secuencial. Es una de las más utilizadas en cuanto a la estructura de un directorio como tal. Hay cuestiones que debemos comprender, ¿verdad? En este caso, debemos comprender los requisitos de las estructuras de los archivos y a la hora de estar trabajando con las diferentes operaciones dentro del directorio. Y en este caso son estas de acá. Las opciones que tenemos son las de búsquedas, las opciones para crear archivos, borrar archivos, enumerar los directorios, actualizar los directorios, ¿verdad? Entonces eso debemos tomarlos en cuenta. Entonces, así como una definición general para un directorio, en este caso son un grupo de archivos combinados, en este caso por el usuario, por diferentes razones, ¿verdad? Un directorio al final de cuentas o un archivo puede contener programas de juegos o archivos en este caso que componen paquetes de un software o de un programa. También van a encontrar ustedes tipos especiales de archivos, ¿verdad? Que contienen información, en este caso de ayuda del sistema, sobre un conjunto de archivos agrupados. Y estos sistemas de archivos agrupados van a estar así de acuerdo a los usuarios, en este caso, que los hayan estado trabajando. Vamos a encontrar también archivos especiales, en este caso, que son archivos de tipo ficticios asociados con dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, yo no sé si ustedes han escuchado, pero existe lo que se le llama interrupciones o DMAs por parte de los dispositivos de entrada y salida. Y resulta que esa, esa DMA es una interrupción directa hacia el procesador, pero también hay una relación directa entre el sistema operativo y procesador y a la larga tiene que crear una especie de rutina, un archivo asociado a esas entradas y salidas. A eso se refiere con archivos especiales. Entonces, prácticamente estos archivos especiales van a permitir al usuario realizar entradas y salidas a través de comandos habituales, ¿verdad? De escritura, lectura de los mismos archivos. ¿Qué hace el sistema operativo en conjunto con el procesador? ¿Va? Los comandos prácticamente son procesados por los programas, ¿verdad? En este caso, por el programa del file system. Y luego, ¿verdad? En otra etapa, específicamente la ejecución, uh, el sistema operativo lo que va a hacer es que va a convertir esos comandos y va a permitir controlar el dispositivo correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, puede controlar prácticamente un PRN, un LPT1, que es el puerto específico de la impresora, ¿verdad? Entonces, a eso hacemos referencia. También puede controlar, en este caso, un USB, por ejemplo. Entonces, a la larga, a eso hacemos referencia con los archivos especiales. Pero hay un proceso entre el file system y el sistema operativo para poderlo trabajar. Otras cuestiones que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estamos trabajando con directorios es que cada sistema operativo a la larga pues tiene su propia forma de ordenar la información, ¿verdad?
Es decir, lo que va a estar trabajándose en un disco duro va a estar ordenado y este orden va a ir variando de acuerdo al sistema operativo con el que estamos trabajando. Y cada sistema operativo pues, va a trabajar una estructura de directorios, ¿verdad? O puede trabajar un árbol de carpetas, ¿verdad? Cada uno va a tener una estructura y una normativa distinta, ¿verdad? Y esto pues va a servirles para poder definir el ordenamiento de las carpetas bajo un determinado sistema. Entonces eso debemos tomarlo en consideración cuando estamos trabajando. Por eso quería enseñarles esto. Vamos a entrar aquí. Aquí por ejemplo tengo la terminal de, de Debian, ¿verdad? Es otra variación de Linux. Entonces, por ejemplo, si yo coloco pwd, que es un comando, es una palabra reservada, entonces me va a mostrar el directorio prácticamente en el que nos encontramos actualmente. Ahorita me encuentro en el directorio eh, diagonal home, diagonal Albert JJ7, que es como que el nombre de la cuenta con que estoy creando, es el directorio de la cuenta. Entonces, imagínense que yo le doy cd dos puntos. Lo que va a pasar ahí es que me va a regresar a prácticamente el directorio home. Es la carpeta que está sobre o que la carpeta que contiene a Albert JJ. Si yo le doy cd dos puntos otra vez, ya me mete directamente a la raíz o a quien contiene todos los elementos de ese directorio. Entonces, si yo vengo y le doy por ejemplo, yo escribo un ls, por ejemplo, me va a listar todas las carpetas de ese directorio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al presionar el ls, me muestra todas las carpetas que están ahí o todos los directorios si quieren verlo, pero eso es desde la raíz, desde el punto raíz. Este Debian pues tiene una interfaz gráfica sencilla, pero si me meto aquí a la parte del administrador de archivos, aquí normalmente, miren, el directorio home Albert JJ7, esto es lo que tengo ahí dentro. Pero si yo vengo acá y me meto al home, encuentro que home tiene la carpeta Albert JJ7. Y si me meto al directorio raíz, me muestra esto. Bin, boot, dev, el etc. Entonces son todas las carpetas que manejan la información del sistema operativo como tal. Entonces, si me voy a la terminal, si ustedes se dan cuenta, aquí está. Lo mismo que vi desde en un modo gráfico, que es el administrador de archivos, lo mismo que estoy viendo ahí, lo vi desde el modo o la terminal específicamente. Entonces, ahí yo puedo ir metiéndome a los diferentes archivos. Yo presiono C, si yo escribo cd home, me voy a lo que tiene home. Si yo le doy ls, un ls lo que me muestra son los archivos que tiene el directorio. En este caso, solo tiene Albert JJ7. Si yo le doy cd Albert JJ7, me lleva a ese directorio. Si yo le doy un ls, me muestra lo que está ahí adentro. Entonces, aquí hay algo importante con ese terminal. Por ejemplo, si yo no coloco la instrucción como debe ser, me va a marcar error. Si yo escribo ls en mayúscula, orden no encontrar. Y era algo que yo mencionaba anteriormente. Si hay algunos sistemas operativos que son quisquillosos en cuanto a los comandos que vamos a estar utilizando. Entonces, por eso es que hay unos que diferencian entre mayúsculas y minúsculas. Entonces, eso lo debo tomar en cuenta. Si yo escribo, por ejemplo, un ls-a, entonces me lista los archivos ahí, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta. Pero el -a lo que hace es que también me muestra los que están ocultos, ¿verdad? Entonces, me muestra los que tengo ahí y me muestra los que están ocultos. Si yo puedo limpiar ahí, puedo colocar, por ejemplo, un ls-l. Entonces, lo que me va a mostrar ahí son los archivos y carpetas que tenemos junto con los permisos y el tamaño que ocupa.
Entonces, si se dan cuenta, ahí tengo de lectura, escritura, que es lo más que encontramos ahí, que es esto del DRWXR, lo que me va a representar es si es de lectura o escritura. Hay unos que son el R, por ejemplo, el read es de lectura, y unos, si se dan cuenta, el de arriba es solo lectura, y los de abajo son de lectura y escritura. Y también en este caso, pues me va a mostrar tanto las carpetas como los archivos que yo puedo tener. Si yo presiono CD, por ejemplo, y me voy a documentos, pero voy a escribir documentos de esta manera, me dice no existe el fichero, o sea, documentos va con D mayúsculo, entonces escribo documentos. Entonces ahí yo ya estoy metido en el home, ¿verdad? Y ahí estoy trabajando prácticamente con la estructura del directorio de Debian. Si se dan cuenta ustedes, es una estructura tipo árbol, ¿verdad? Ahora, aquí hay veces tenemos que ir considerando varios términos. Por ejemplo, ¿qué es una carpeta? Y una carpeta la podemos considerar como una división lógica o en un medio de almacenamiento. Por ejemplo, documentos en este caso sería una carpeta para mí, ¿sí? Pero también a veces utilizan el término directorio, ¿verdad? Para hacer referencia a estas divisiones, ¿verdad? O sea, estos espacios. Y no me dejarán mentir, algunas veces también nosotros mismos confundimos los términos o utilizamos directorio, carpeta. Entonces, tenemos que ir viendo esa parte. O sea, el directorio al final de cuentas es quien organiza al conjunto de carpetas. Y pues también nos va a permitir establecer los tipos de accesos que vamos a tener a las carpetas de lectura, escritura. Nos va a permitir organizarlos como tal. Si se dan cuenta acá, yo estoy viniendo a través de la terminal. Estamos viendo, por ejemplo, qué archivos y carpetas contiene cada uno eh, de los directorios y el tipo de escritura y lectura que tiene. El tipo de permiso que tiene, en este caso de lectura y escritura. Entonces, por ejemplo, si yo quiero regresar, le doy CD aquí. ¿Alguien va a preguntar algo? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Se entiende de mejor manera, se entiende de mejor manera esto. Es más práctico a veces verlo práctico, valga la redundancia, que estarlo oyendo teórico. Y aquí se dan cuenta a través de algunos pequeños comandos, yo estoy controlando, estoy viendo. Puedo utilizar, por ejemplo, un ls-x para ordenarlo. Perdón ustedes. Permítanme un momento. Perdón ustedes que ya se me secó la garganta. Entonces decía yo, por ejemplo, un ls-x lo que hace es que ordena los archivos, en este caso por extensión, ¿verdad? Un ls-s por tamaño, los ordena por tamaño. Un "-r", por ejemplo, muestra el contenido de, en este caso, los directorios de forma recursiva. Por ejemplo, les escribo ls-r, por ejemplo, y nos muestra esto. Entonces ahí nos va mostrando la ubicación de las carpetas, en los directorios, y nos muestra las extensiones de los diferentes archivos. Y si se dan cuenta ahí, me mostró, por ejemplo, cada carpeta y los archivos que hay dentro junto con su extensión y las rutas específicas que tienen esos archivos. Entonces aquí, por medio de la terminal de Debian, podemos ir observando esto. Vamos a ir observando la parte de algunas características que podemos ver nosotros a la hora de estar trabajando con directorios. Podemos buscar, podemos crear archivos, podemos borrarlos, podemos enumerarlos, y podemos actualizarlos. Es decir, puedo venir yo, me puedo desplazar de un directorio a otro, lo puedo mover, ¿verdad?
puedo cambiarle el nombre, puedo crear archivos. Por ejemplo, con un mkdir nos permite crear una carpeta o directorio, ¿verdad? Tengo que tomar en cuenta también que en Linux, por ejemplo, sí me distingue entre carpeta y directorio o carpeta y archivo. Podemos cambiarle nombre, moverlo, eliminarlo, copiarlo y así sucesivamente podemos trabajar con todas esas características de los directorios. En cuanto a la estructura del directorio, pues, ¿qué más, verdad? Prácticamente por medio de ya sea de Windows o de Ubuntu, pues vamos a encontrar nosotros que tienen una estructura definida, ¿verdad? Y qué más que aquí, si yo me meto, por ejemplo, a Home, aquí me va definiendo la ruta, si se dan cuenta, es una estructura tipo árbol. Y si me meto a la carpeta Albert JJJ, encuentro la secuencia de archivos que tiene y me va mostrando toda la ruta. Si me meto a documentos, aquí me tira toda la ruta de ese directorio. Entonces, de acuerdo a donde yo estoy. Entonces, dentro de prácticamente un directorio, también tenemos que tomar en cuenta que, o dentro de una carpeta, prácticamente nosotros debemos tomar en cuenta que vamos a ir guardando cualquier tipo de información. Vamos a ir guardando archivos con diferentes extensiones. En este caso pueden ser hojas de cálculo, en este caso pues, documentos del procesador de palabras, presentaciones de PowerPoint, por ejemplo, documentos de Word, ah, algunas imágenes. Y eso podríamos observarlo aquí en la terminal. Si ustedes se dieron cuenta ahorita que presioné el LS-R, me tiró tanto la ruta donde están y me tiró el tipo de archivo. Aquí me tira que es un archivo tipo TXT. Aquí me tira que es una imagen, es una JPEG. Tengo también otra tipo PNG, me está tirando la ruta, aquí me está mostrando que hay una carpeta con música, solo que no tiene nada de esa carpeta. Esta carpeta que se llama vacaciones, por ejemplo, tiene diferentes imágenes y así sucesivamente, ¿verdad? Hay archivos TXT principalmente y hay algunos de tipo hoja de cálculo que es un XLS y un tipo documento que es del procesador de palabras. Entonces todo eso lo vemos a través de la estructura del directorio de así bien práctico de Debian, ¿verdad? También podemos establecer y en este caso definir nombres jerárquicos, ¿verdad? Entonces veamos estas características que tienen la parte de los nombres jerárquicos. El directorio contiene un conjunto de datos por cada archivo referenciado, eso es cierto, hay un conjunto de datos por cada uno de los archivos. Ah, dice una posibilidad es que el directorio contenga por cada archivo referenciado el nombre y sus atributos. Eso sí es cierto. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá, yo puedo ver el nombre del archivo y puedo ver en este caso su extensión, por ejemplo. Puedo ver los permisos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos aquí a colocarle. Vamos a ver en este caso. Vamos a colocarle, por ejemplo, un ls-l. Y entonces aquí puedo ver los permisos, ¿sí? Aquí está el nombre de la carpeta. Fíjense, pues miren esto. Nos muestra el nombre de la carpeta, la hora en que fue creada. Ahí está la fecha prácticamente, el mes, el día y la hora exacta. El tamaño, quién es el autor de la carpeta, quién lo creó, en qué directorio o qué carpeta está y el tipo de permiso. Eso puedo verlo. Entonces, por eso aquí puedo ver nombres, sus atributos, las direcciones. Puedo ver las direcciones donde está. Eso lo acabamos de ver. Si yo presiono el ls-r en Debian, simplemente me va a devolver todas las rutas, extensiones. Entonces son características que podemos nosotros trabajar con esto, ¿verdad? Entonces prácticamente podemos observar todos esos nombres, atributos, las direcciones, en este caso el estado en el que se encuentra. Se pueden cambiar los permisos, podemos cambiar los permisos. Y normalmente nos vamos a topar con esto, ¿verdad?
nos vamos a topar con la parte de que vamos a encontrar diferentes tipos de directorios, en este caso un directorio único, ¿verdad? Hay un directorio raíz y dentro del directorio raíz pues tenemos el conjunto de archivos asociados a ese directorio raíz, ¿verdad? Ese es un tipo. O un directorio por usuario, por ejemplo, ¿verdad? El sistema habilita un solo directorio por cada usuario. O sea, si yo tengo varios usuarios en el sistema operativo, pues me va a habilitar un directorio raíz de ese usuario, ¿verdad? O sea, voy a tener un directorio raíz y voy a tener el directorio del usuario y sus archivos. Y es lo que vimos aquí. Si nos vamos acá, por ejemplo, hay un ejemplo claro de esto. Home, por ejemplo, el home es mi directorio, es parte de uno de los directorios raíces. Pero, o sea, si me meto directamente hasta el directorio raíz del sistema operativo, eso es una cosa. Pero aquí, por ejemplo, home es el directorio raíz de Albert JJ7. Y Albert JJ7, a la larga, tiene todo esto. Y es la estructura que podemos ver acá. Tengo mi directorio raíz que es home y mi directorio específico del usuario con el que estoy trabajando que es Albert JJ7 y dentro de Albert JJ7 tengo el conjunto de carpetas y archivos relacionados a él. Entonces ahí tendríamos un directorio por usuario. Y este directorio único podríamos considerarlo como el que está arriba del home dentro del Debian, ¿verdad? Y normalmente lo que nosotros vemos es esto reflejado, un árbol de directorios por usuario, ¿no? Está mi directorio raíz, mi directorio del usuario y en este caso subdirectorios del usuario. Dentro de este usuario yo tengo otros subdirectorios o tengo carpetas y archivos. Y eso lo vemos fácilmente reflejado aquí. Albert JJ7 tiene todos estos. Y dentro de estos hay información. Entonces ahí se va creando un árbol. Pero a veces la terminal me lo muestra más fácilmente, ¿va? Por ejemplo, acá vamos a navegar un poquito por el directorio, ¿va? Entonces imagínense, si yo le doy CD, bueno, veamos aquí, por ejemplo, pwd me muestra dónde estoy. Ahorita estoy en Home Albert, estoy prácticamente en el directorio, un directorio raíz y el directorio de usuario que es Albert JJ7 en este momento. Por ejemplo, si yo le doy CD dos puntos, retrocedo y ahora me encuentro en el directorio raíz. Y si yo listo, me dice que dentro de Home solo está un usuario. Si yo tuviera varios usuarios creados, entonces a mí me aparecería, por ejemplo, Albert JJ7, otro pues, se llamaría Pedro, Mario, por ejemplo, se me ocurre. Entonces ahí estoy en este momento. Si yo le doy CD dos puntos, entonces me voy directamente hasta la parte del directorio raíz propiamente. ¿Y qué tiene el directorio principal? Todo esto. Min, Home. Entonces esos son los directorios principales. Y ahí estoy viendo la estructura, en este caso de árbol, que tenemos representado. Y se los mostré aquí en Debian porque es más práctico. Ahí es una versión de Linux bien sencilla, pero nos permite trabajar con los diferentes comandos y ver bien cómo está organizado esta parte de los directorios. Ahí podemos ver sus características, como ustedes se pudieron dar cuenta con unos simples comandos. Con unos simples comandos yo puedo ver las diferentes características, atributos, permisos de los diferentes directorios, así como la estructura general que este tiene. ¿Cómo vamos ustedes? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Por mi parte no dije, ¿Se entiende? sí, que Excelente. Bueno, ustedes, ahora, háganme un favor, revisen el portal, ahí les dejé una actividad. Esa actividad pues lo van a estar trabajando en estos días para poderlo entregar. El día viernes, como ya nos queda que son días de prácticas, entonces subí esa actividad para que la puedan trabajar y la puedan entregar. Esto que les acabo de explicar el día de hoy, lo voy a subir. Voy a subir tanto las presentaciones como los videos que estoy grabando para que ustedes puedan recapitular. ¿Estamos bien ahí entonces? Sí, Inge, disculpe, solo con una observación. Dígame. Dice de que yo quise tratar de entrar a ver el video, ahí, el de que acaba de subir, los de los RAID, pero no me deja, o sea, me dice de que el video está en privado, en YouTube, creo que lo subí a Ah, YouTube. sí, ahí Ajá. está. Entonces voy a cambiar vaya que me dijo voy a cambiar la configuración, es que tenía duda de eso, porque, bueno, supuestamente si les doy el enlace, lo pueden observar, pero voy a tener que dejarlos públicos. No se preocupe, voy a cambiarlos a públicos para que puedan ingresar, ¿o bien? Lo voy a hacer en un ratito, ¿sí? Pues, Inge.
Bueno, vaya que me dijo, gracias por avisarme. Supuestamente las condiciones son que si usted lo deja privado, pues si comparte el enlace directo, pues lo deja entrar, pero por lo visto no. Bueno, ahorita lo vamos a cambiar, no se preocupen. Bueno, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy, pues pasen feliz día. Practicamos entonces la próxima semana, revisen las actividades que están ahí en el portal y vayan trabajándolas. Cualquier cosita, me escriben al chat de WhatsApp, ¿verdad? Y yo les voy a estar respondiendo lo antes posible. Bueno, pues ustedes cuídense, pasen feliz día, éxitos y bendiciones. Gracias, Inge, igualmente. Se cuidan, Gracias. Feliz día. cuídense.